la pregunta. Me gustaría empezar esta plática haciendo una lectura de un fragmento del capítulo 62 de el Shobogenzo del maestro Dogen. Shobogenzo es el libro central de la educación Zen Soto, de la educación Zen japonesa, escrito por el maestro Dogen, que es el introductor del Zen chino en Japón. Y bueno, este pasaje del capítulo 62 de Shobogenzo dice así: un día, el gran maestro Kyogen, que estaba en la transmisión del maestro Dai-e, dio el siguiente discurso ante una asamblea de monjes. Una vez, un hombre estaba colgado de la rama de un árbol con la boca. El árbol estaba a 1000 pies en lo alto de un desfiladero, y el hombre no podía agarrarse a rama alguna con sus piernas, ni alcanzaba el árbol con los pies. Un monje que estaba debajo del árbol le preguntó por qué el primer patriarca vino desde el oeste. Si el hombre contestaba, provocaría su muerte. Si no lo hacía, soslayaba su deber. Por todos los monjes, ¿qué habrías contestado tú en su caso? Un monje llamado Kotosho salió de entre los de la asamblea y dijo: yo no quiero preguntarte sobre el momento en el que el hombre estaba colgado del árbol. Por favor, cuéntanos la situación anterior a eso. ¿Qué es este pequeño relato, este pequeño extraño relato? En la tradición narrativa japonesa es lo que se conoce como un mondo. Dentro de ese mundo hay un koan. El mundo es una figura tradicional, una forma tradicional de relación dentro de las escuelas, dentro de las diversas escuelas del budismo Zen. Básicamente es la formulación narrativa de una lección, de un diálogo entre dos monjes o de un diálogo entre un maestro y un alumno, como sucede en este caso. Este mundo me gusta mucho en particular por que creo que tiene una noción. La narración se explica por sí sola, pero voy a volver sobre ella. Esta idea de que el personaje está sosteniéndose con los dientes de una rama situada a 1000 pies de altura y no puede utilizar ni sus manos ni sus pies para detenerse, y alguien le hace una pregunta que tiene que contestar, que es fundamental que conteste. La pregunta es: ¿por qué el primer patriarca vino desde el oeste? Y entonces el monje que está escuchando esta lección, al que le preguntan, bueno, ¿tú qué harías en su circunstancia? Si estás deteniéndote con los dientes para salvar tu vida, dice, no, yo no quiero saber cuál es la respuesta Zen, yo quiero que me digas cómo llegó a esa situación, ¿no? Me parece que es ese grado de pragmatismo que tiene que ver con nuestra vocación de que las historias hagan sentido. En este caso está orientado hacia el problema de la iluminación, y esta charla quisiera conversar en ese entorno. Decía yo que esto es un mundo y es un koan también. ¿Qué es un koan? Hay muchas explicaciones, muchas reflexiones, muchos juegos incluso y bromas en torno a lo que es un koan. Estamos bastante acostumbrados a pensar en Occidente que un koan es tal cual una frase. Yo no sé si esto sea algo que pasa todo el tiempo. A mí en alguna época de mi vida me pasaba, en mi convivencia con otras personas he notado que a veces hay una confusión entre lo que es un koan y un mantra, que podrían ser el mismo material, podría servir para hacer un koan y un mantra, pero no son necesariamente lo mismo. Para abundar sobre el koan y su sentido de interrogación, me gustaría regresar a un par de las cosas que hemos dicho en las charlas anteriores, y es hablar de que dentro del budismo Zen existen distintas escuelas. Voy a adelantar para quienes por primera vez están viendo una de estas charlas, que eventualmente voy a encontrar un punto de conexión entre los aspectos del Zen y la ciencia cognitiva
y el oficio literario, ¿no? Es del todo gratuito que empiece hablando de la estructura narrativa del Zen. Decía pues que hay tres escuelas principales dentro del budismo Zen, al menos dentro del budismo Zen y tal y como subsiste en Japón, y estas son la escuela Soto, la escuela Shin y la escuela Rinzai. En charlas anteriores he hablado sobre la escuela Soto, que es esta forma más pragmática de utilizar la meditación, el Zen, el Jhana, a partir de la posición de Zazen, de sentarse a meditar. Cuando hablamos de la repetición, hablé un poco sobre el budismo Shin, sobre el Zen Shin, y la práctica del Nembutsu, la repetición de una frase a manera de mantra justamente, y en general como el mantra funciona dentro de la mente como una estructura acerca de la repetición. En el budismo Rinzai, que es el más tradicional, el más antiguo, el que se desarrolló en China y fue trasladado luego a Japón, la presencia del Koan es lo más significativo, lo más importante, lo que se pone por encima incluso de la práctica de Zazen y de Nembutsu. Zazen siendo la forma de meditación sentada y Nembutsu la repetición de Namu Amida Bu. Al hablar de budismo Rinzai tenemos que retomar primero la forma en la que el Zen se desarrolla. Lo voy a decir muy rápido. El Zen es una escuela de budismo que se supone que parte de un maestro, del primer patriarca, que es Bodhidharma, que viene de la India y trae el Zen a China, según las narraciones tradicionales por allá del siglo IX, si mal no recuerdo. Y esto es un personaje sobre el que no hay materia histórica contundente, aunque, como se sabe, las tradiciones populares tienen mucho peso en las historias sapienciales. Al parecer Bodhidharma instruye a sus discípulos a través de una forma del absurdo, y cuando uno lee el libro de Rinzai, de Lin Chi, que es el personaje que es uno de los primeros discípulos históricos, digamos, que están registrados como en la historia del Zen, la forma del mundo aparece ahí, esta forma de relato, donde hay siempre un diálogo que raya en el absurdo y a veces en el humor, y a veces en una especie de humor bobo, o algo que podría sonar como una especie de humor bobo. Y en última instancia hay una frase que se repite casi hasta el ridículo en las enseñanzas de Lin Chi, en la base del Zen Rinzai, y la frase es: y el maestro le pegó. Constantemente la respuesta del maestro es cachetear o darle un varazo a uno de sus discípulos, con la idea de que el golpe puede provocar, puede traer la iluminación súbita. El budismo Zen Rinzai está muy enfocado en el tema de la iluminación súbita, de algo que sucede no por meditación, no por una disciplina y estudio, sino como un golpe de la visión, del encuentro con el nirvana. Alan Watts, en uno de sus ensayos sobre Zen, habla de lo que él considera que pudo haber sido sumamente divertido. Él habla de que lo es hasta la fecha. Piensa que dentro del budismo Rinzai, dentro de la tradición del Zen Rinzai, todo el mundo se está un poco cabuleando y haciéndose preguntas con un doble fondo, tratando como de cacharse un poco en falla. Y bueno, eso, el humor monacal, me parece que a mí es quizá una de las cosas que me atrajeron en principio hacia la forma, primero literaria, y en segunda instancia hacia lo que tiene de sentimiento de epistemología y de espiritualidad, el budismo Zen. Creo que una forma sencilla de salir de este intríngulis donde de pronto me metí es explicar qué significa
qué es la triple pregunta del Zen y qué significa en el texto que leí al inicio, la pregunta que el monje que está abajo le hace al tipo que está sosteniéndose con los dientes. Y esa pregunta es, ¿por qué el primer patriarca vino desde el oeste? El primer patriarca es Bodhidharma, es el introductor del budismo Chan, que después sería llamado Zen en China. El primer patriarca vino desde el oeste, es decir, desde la India. ¿Por qué? Es una pregunta con doble fondo, es una pregunta que no tiene sentido o tiene un sentido más allá del aparente. Para explicar lo que, y esa pregunta con un sentido más allá de lo aparente, es lo que se conoce como un koan. Quizá la respuesta más sencilla a esto esté en este bonito libro del maestro Suzuki sobre budismo Zen, y es un pequeño ensayo que se titula La triple pregunta del Zen. Inicia así. La pregunta ¿qué es el Zen? Es a la vez fácil y difícil de responder. Es fácil porque no hay nada que no sea Zen. Si coloco mis dedos en una determinada posición, eso es Zen. Si me siento todos los días en silencio, sin pronunciar palabra, también eso es Zen. Todo lo que digo o hago es Zen, y todo lo que dejo de decir o hacer es igualmente Zen. Las palabras no son necesarias para explicar el Zen. Quien formula la pregunta lo hace únicamente porque desconoce que el Zen está en él, con él y alrededor de él. Pero desde otro punto de vista, el propio hecho de que la pregunta ¿qué es el Zen? Sea fácil de responder, hace extremadamente difícil que la respuesta resulte satisfactoria a quien formula la pregunta. Cuando ya se tiene algo y se tiene desde siempre, pero no se sabe, es difícil convencer a nadie de que así es. Voy a saltar algunos pasajes. Dice más adelante Suzuki esto que me parece clave. Dice, es exactamente lo mismo que la imposibilidad de ver nuestros propios ojos. Debemos recurrir a un espejo para poder hacerlo, pero esto no es realmente ver el ojo tal como es, tal como funciona. Lo que el ojo ve en el espejo es su reflejo, no el propio ojo. Según Eckhart, el ojo con el que yo veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí. En tal caso, debemos acceder a Dios a fin de poder vernos a nosotros mismos. Aquí es donde radica la dificultad, cómo acceder a Dios. Oryō Genan, un gran maestro Zen de la dinastía Song, deseaba que sus discípulos vieran el interior del secreto del Zen y propuso esta triple pregunta. 1. Todos tenemos un lugar de nacimiento. ¿Cuál es el tuyo? 2. ¿Cómo es que mis manos parecen las de Buda? 3. ¿Cómo es que mis piernas parecen las de un burro? La respuesta a estas preguntas es muy variada. Hay libros de teología al respecto, y sin embargo podríamos decir que decir por qué mis piernas parecen las de un burro pues suena claro a una tontería. En la mayoría de los koanes sucede así. Uno de los koanes, por ejemplo, es un gesto, que es este. Cuando el maestro Suzuki, en un texto autobiográfico, el maestro Suzuki habla de cómo llega por primera vez con un maestro y el maestro le da su primer koan, y su primer koan es este gesto, este gesto significa el sonido de una mano. Hay muchas respuestas lógicas o más o menos lógicas o ilógicas a esa pregunta. Normalmente un teólogo occidental podría arguir mucho sobre ella. Un maestro de Zen normalmente te va a mandar por un tubo si haces respuestas ingeniosas al respecto, porque lo que pasa con un koan es que hay que agotarlo, no tiene una respuesta sencilla. Hay el koan básico, el koan con el que se iluminó el maestro Suzuki, por ejemplo, es Mu. No puedo explicar en esta charla qué es Mu, porque hay una persona aquí que está trabajando con Mu, con ese koan. Es uno de los koanes más usados por el budismo Rinzai, y ustedes pueden encontrar su significado, digamos que lógico, si es que eso existe, pero no sirve de mucho el significado lógico de Mu para entender lo que un koan es.
Hay una estructura institucional en torno de los koanes dentro del budismo Rinzai, y por eso el budismo Soto ha renunciado un poco a esa idea, y Taisen de Shimaru, que es el introductor del budismo, uno de los grandes introductores del budismo en Europa, dice en una entrevista, en una de sus entrevistas más célebres, dice que esa línea del koan institucional que se ha utilizado casi como examen ya escolar, como si fuera una especie sí, una dialéctica muy propia del budismo zen, es un poco despreciada por la escuela Soto, y Deshimaru dice que en realidad, así como todo es zen, todo es un koan. Buenos días es un koan. El koan es una construcción verbal, está ahí como una interrogante, algo para ser resuelto. Sin embargo, su resolución toma a veces mucho tiempo. Uno de los mundos más radicales que hay, con esto voy cerrando un poco la noción de los koanes para hablar de cómo se relacionan con otro aspecto del budismo y cómo se desarrollan a partir de ahí con la literatura. Uno de los koanes más radicales y célebres es el de un maestro le da a un discípulo el koan Mu. El discípulo se va a meditar y luego después de 2 semanas viene y le dice: maestro, no he encontrado la iluminación, entonces, pero ya me tengo que ir. Y el maestro le dice: pues no te vayas, hombre, quédate unos 4 días más y medita en Mu. El discípulo lo hace, no logra la iluminación, va con el maestro y le dice: maestro, no he logrado nada. Y dice: bueno, quédate unos 3 días más y luego te vas. El discípulo sigue la indicación del maestro, vuelve con la misma respuesta: no he podido encontrar la iluminación. El maestro le dice: mira, te propongo una cosa, quédate un día más, y si no logras la iluminación, no te vayas, mejor suicídate. Y entonces el monje logra la iluminación a través del koan Mu. Eso tienen estas pequeñas historias del Zen, son suficientemente simples y quizás hasta carentes de sentido como para ser muy profundas y misteriosas. Al menos lo son para mí. Una reflexión de Suzuki es que las preguntas importantes, o a lo mejor es como una interpretación que hago yo en todo caso de una expresión de Suzuki, las preguntas importantes no llevan signos de interrogación. Las cosas que están ahí son siempre una pregunta. En ese sentido, un koan es cualquier experiencia poética. Y en ese sentido me gustaría decir por qué es importante para mí la noción de la realidad y del lenguaje in toto, en su totalidad, en su presencia, como la pregunta, como el elemento clave para, después de haber hablado ya de la rutina, de la respiración, de la repetición, hablar de lo que subyace a la práctica del oficio literario. Y es quizá una manera muy técnica y simple de hablar de la pregunta sería hablar del tema en el sentido como de un gran tema abarcador, y también en el sentido musical, de algo que regresa una y otra vez conceptualmente dentro de la literatura. Me parece que podríamos simplificar diciendo que la pregunta es el tema, aunque sí creo, por lo que voy a decir enseguida, que hay bastante simplificación en esa lectura. Dentro del budismo, dentro de la tradición budista general, no solo en el Zen, existe la noción de los skandhas. Los skandhas son, la palabra skandha significa montón. Se refiere como a un montón de leña, un hato de leña. Y los skandhas son estados en los que la percepción, en los que el yo se construye. No voy a hacer esto daría para una larga charla y hasta para un libro que yo no estoy en capacidad de escribir. Ya lo escribió en todo caso Rinpoche Chogyam Trungpa. Pero me gustaría decir brevemente que en los 5 skandhas están las formaciones mentales, la sensación, la percepción, el concepto y la conciencia. Y me gustaría hablar de los 3 primeros, de las formaciones mentales, la sensación y la percepción, como un problema orientado hacia el conocimiento
y cómo eso se puede convertir en algo, en una preocupación literaria. En una descripción muy rápida podríamos decir que las formaciones mentales son aquello que desarrolla un yo. Y ese yo, la primera charla hablamos de eso, del sí mismo como objeto y el mí mismo como sujeto, desde el punto de vista de la ciencia cognitiva. Ese mí mismo, ese sí mismo como objeto podría decirse que son las formaciones mentales, aquello que a través de los sentidos, los 5 sentidos tradicionales occidentales más la mente, forman, algo a lo que le dan forma, ¿sí? Que puede ser desde una silla hasta, no sé, un beso. Eso que tiene forma, que es percibido por los sentidos y por la mente, pasa a este segundo montón, a esta segunda skanda, que es la sensación en la forma de dualidad. Es decir, cuando yo me enfrento a una formación mental, inmediatamente la califico como buena o mala para empezar, dolorosa o placentera. Y ahí, en ese momento, pensaría yo que en el momento de la sensación, de lo que los skandhas llaman la sensación, sería la visión de lo que el filósofo William James o en general la ciencia cognitiva contemporánea llama el mí mismo como sujeto. Es decir, la definición de un yo que experimenta primero las formas y luego de algún modo las califica desde el ser yo. Yo estoy aquí y entonces los objetos tienen un sentido, y básicamente el primer sentido que les doy es el sentido dual. Luego, los skandhas hablan de una percepción, y aquí es a donde quería llegar, porque cuando hablan de la percepción, la metáfora que utiliza Chogyam Trungpa para hablar de estas primeras 3 fases, de estos primeros 3 skandhas, donde sucede el encuentro del ser con el mundo, dice él que las formaciones mentales serían como una pared de roca, que las sensaciones duales serían como las clavijas que uno pone ahí, y la percepción, que es algo que conecta esas clavijas que vinculan el dolor con el placer, sería como la soga que usas para escalar. Esas son, digamos, finalmente es una línea de un sistema de metáforas, y ese sistema de metáforas es lo que yo llamaría la sintaxis. La complejidad de la sintaxis, que es la que nos permite decir, por ejemplo, cosas que no son muy comunes, como por ejemplo que el dolor y el placer, que el dolor está muy cerca del placer. Es una idea hecha, ¿no? O que un poeta pueda decir que el amor es hielo abrasador, ¿no? Que eso es una construcción que genera un oxímoron. La sintaxis, me parece, le da esta dimensión a la percepción. Yo sé que estoy metiendo muchas cosas en el inicio, pero creo que esto nos va a facilitar el desarrollo después de las preguntas. Lo que trato de decir hasta aquí es que la duda del ser pasa por la sensación, pasa por la percepción, pasa por los sentidos, y esa existencia de la duda engendra la comunicación en general, pero también la reacción del lenguaje. ¿Sí? Me parece que la primera función del lenguaje, más que comunicativa, es estética, y es el lenguaje base desde donde estoy enfocando esta conversación, esta charla. Es el lenguaje base es la duda, y el tratar de utilizar el lenguaje como la afirmación, ¿no? Paradójicamente, no la duda, nos da un lugar. La primera pregunta de ¿quién?, que podría tener la respuesta de yo, o ¿qué?, que podría tener la respuesta de eso, o pared, o silla. Esa relación que crea el yo, que es la relación entre el objeto y el ser que percibe el objeto, ahí ya está
esa fluidez del yo, que es la duda, y por eso creo que el origen del lenguaje, y por lo tanto el origen estético del lenguaje, es la pregunta. ¿Es esto relevante para un artista, para un escritor, para alguien que aspira a dedicarse a este oficio? Yo pensaría que sí, y no solo eso, pensaría que las preguntas acerca del qué y el quién están en la base profunda de la literatura. No voy a detenerme demasiado en ellas, sino que porque me parece que son preguntas suficientemente complejas para caer de lleno en el ámbito del Juan, por ejemplo, ¿no? Pero podría partir de cómo ciertas preguntas, y ahí finalmente voy a llegar a ya después de este primer territorio pedregoso, creo que por fin logré llegar a una carretera vecinal. La pregunta se incorpora a la retórica, cómo se participa de la literatura, a partir de una pregunta específica que es un tópico. Y la pregunta es, ubi sunt? ¿Dónde están? Después de las preguntas elementales acerca del qué y del quién, que son la pregunta del sí mismo como objeto y la del mí mismo como sujeto, aparecen las preguntas del cuándo y el dónde. El tiempo y el espacio entran de lleno en nuestra vida y finalmente con ellas aparecen algunas emociones. Una de ellas muy marcada es la tristeza. Uno de los ejemplos de Ubi Sunt son las coplas a la muerte de su padre, el maestre de Santiago, de Jorge Manrique. Este poema escrito en versos de pie quebrado, donde Manrique hace una enumeración de los reyes y los condes y de los imperios y de todo aquello que cae y que desaparece, que va a hundirse en la nada. Utiliza una imagen que se ha vuelto clásica para nosotros, que es la de que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. El tópico ubi sunt, el tópico ¿dónde están? Aparece lo mismo en la literatura clásica, que voy a darles el ejemplo de estos versos que sí me sé de memoria. Hay una canción norteña que cantaban, si mal no recuerdo, los Barón de Apodaca, que dice: ¿dónde está mi madre? Dejó de esperarme, nunca se dormía. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están los viejos amigos de mi palomilla? Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía. Es una canción que me parece muy bella, muy triste, y que marca cómo la pregunta empuja, impulsa esta forma de lamento frente a la sensación de fugacidad y distancia que nos es tan cara a los seres humanos y que aparece constantemente en la literatura. Me parece que hay un trasfondo de Ubi Sunt no realizado como tal, es decir, no como esa pregunta de dónde están, que uno puede encontrarla. Si ustedes ahora lo piensan, hay muchísima literatura donde la pueden encontrar, muchísimas canciones, por ejemplo. La pregunta de a dónde se fue el tiempo, a dónde se fue mi juventud, a dónde se fue mi infancia, a dónde se fueron las cosas que quería, es fundamental para la literatura. Es uno de los principios. Pero no solo está expresada así retóricamente, sino que también la encontramos oculta en la pulsión de ciertas literaturas. Y voy a referir 3 o 4 objetos literarios muy brevemente como ejemplo. Uno es la Divina Comedia. La Divina Comedia, finalmente, que es un texto sobre el presente, sobre la vida, sobre la lucha política, es también un texto sobre la añoranza de una figura amada y perdida, que es la figura de Beatriz. No, finalmente hay la respuesta que Dante da a la emoción del Ubi Sunt no es la de la enumeración de las pérdidas, sino de la aventura, de la imaginación hacia la reconquista. Me parece que la pregunta que subyace en el fondo es: ¿a dónde se fue Beatriz? Dante responde que no solo fue al paraíso, sino que fue al mero centro, al mero corazón de la rosa mística, ¿no? Pero esa ya es una historia mucho más larga en la que no me voy a detener ahora.
El Fausto de Goethe, para hablar de otra obra inmensa, otra obra monumental, me parece que está centrado en el problema de la pregunta. Y en el problema de la pregunta orientada hacia la pulsión del tiempo y del espacio en lo que ha desaparecido, pero también en lo que se puede conquistar. La metáfora que más conocemos del Fausto es la del Fausto que es rejuvenecido. Esa es la de las historias más comunes y la que se ha hecho en pelis, porque digamos, la que viene de la tradición popular. Pero el Fausto de Goethe cuestiona, tiene esta pulsión acerca del conocimiento, acerca del saber. Y una de las preguntas centrales, tanto en el Fausto de Goethe como en el de Marlowe, es la apariencia de Helena de Troya. La visión de Helena de Troya. Es una forma creo que muy delicada y muy elaborada de Ubi Sunt. La presentificación de lo que se fue. Y la presentificación de lo que se fue como forma de condena, además. Otro ejemplo que se me ocurre es este libro que está acá atrás, que no se alcanza a ver muy bien, de 4 tomos, que creo que viene muy a cuento en estas épocas, que son las Memorias de Ultratumba, de Chateaubriand, que son estos volúmenes maravillosos, escritos en una prosa impresionante, acerca de todas las pérdidas, de la suma de todas las pérdidas, porque además se llaman Memorias de Ultratumba porque Chateaubriand vende estos libros estando vivo en sus últimos años, con la intención declarada y la cláusula establecida de que se publiquen hasta después de su muerte, ¿no? Es un libro que apuesta al ya no ser para ser libros, ¿no? Y que además es un recorrido por la biografía de un noble francés arruinado que se pone en contra de los discursos monárquicos súper ciegos, y que luego ve cómo la revolución se convierte en otra forma, en otra fantasía perversa de autoritarismo. Creo que no está mal. Yo pienso que el pensamiento revolucionario en general debería empezar por la lectura de las Memorias de Ultratumba de Chateaubriand, para saber de antemano que hay que estar dispuestos a la revolución, aunque sepamos que los peores son los que van a ganar la batalla. El que avisa no traiciona, ¿no? Creo que está bien decir eso en este momento en este país. Hay algo en el Ubi Sunt que opera acerca de lo sublime, acerca de la grandeza de las cosas, pero también de las cosas, de la grandeza destruida de esas cosas grandiosas que podrían ser las pirámides de Egipto, o que podría ser el Imperio Romano, y que se han ido, ¿a dónde se fueron? ¿No? La pregunta acerca de a dónde se fue la grandeza de la humanidad es fundamental, me parece, para entender la tristeza inherente de la experiencia estética, ¿no? Y eso es, voy a dejar caer aquí esta frase, eso es algo que personas como Avelina Lesper, por ejemplo, y demás conservadores que la acompañan, nunca entenderán, y por eso no son capaces de entender ciertas dinámicas que hay en el arte conceptual. El arte conceptual es, me parece a mí, desde una perspectiva cognitiva, un gran ejercicio de Ubi Sunt. Tiene que ver con la aceptación de la pérdida de la inocencia estética de sociedades como las que habitamos en estos tiempos. No voy a extenderme mucho por ese lado porque creo que debería empezar a centrarme en unas pocas preguntas. El Ubi Sunt es una pregunta que es muy muy grande y abarca, creo, mucho de lo que tiene que ver con el cómo y el dónde de la realidad. No el qué y el quién o quiénes, sino el cómo y el dónde de la realidad. Nuestra noción del tiempo y el espacio, y cómo esa noción del tiempo y el espacio penetra el ejercicio de la literatura. Me gustaría ir a un caso más específico que centra quizá la pregunta, y esa pregunta es la que hacemos acerca de la razón. ¿Qué es el ser
la respuesta que se da clásica es la de Descartes, ¿no? La respuesta cartesiana por excelencia. Pienso, por lo tanto, existo. Cogito ergo sum. Pero ¿qué es pensar? ¿Cuál es el prototipo del pensamiento que nos permite tener esa visión racional, empírica? No sé, cada filósofo lo orienta de maneras distintas. Voy a entrar mucho menos en el tema en el aspecto filosófico y más en el aspecto estético. Y me parece que para entrar en el aspecto estético de lo que significa pensar, lo mejor es acudir a la locura. Me parece que la locura es más atractiva como proceso de pensamiento que la razón, tal y como la filosofía la ha abordado. Existe entonces para mí un material que me sirve de soporte y es un libro que les recomiendo mucho de Michel Foucault que se llama Historia de la locura en la época clásica. En este libro Foucault analiza cómo se da un proceso de desceñimiento, no solo de dualidad, sino de una dualidad que entra en una relación de poder entre la locura y la razón. Foucault dice a grandes rasgos que existe una especie de sacralización en todas las sociedades, de sacralización minoritaria, donde ciertos componentes de la sociedad son transformados en chivos expiatorios, en formas, en entidades que son al mismo tiempo sagradas y sacrificables. ¿Sí? Es decir, digamos que el uso de la etimología está ahí. El hecho de ser sagrado significa que estás destinado a una muerte violenta en las aras, es decir, en los altares, ¿no? Esto, la expresión más directa serían los sacrificios humanos entre los aztecas y los mayas. Pero volvamos al tema central, que es la locura en la época clásica. Foucault dice que para la Edad Media estos entes son los leprosos y en general los enfermos. Tienen son seres que tienen que mantenerse aislados, son el horror, pero al mismo tiempo están tocados por la mano de Dios. Y el leproso aparece en la leyenda medieval como un ser iluminado, e incluso en muchas leyendas de Jacques de la Vorágine, el leproso es la forma que toma Jesús para parecérsele a los santos, por ejemplo. En lo que Foucault llama la época clásica se refiere a la incursión del racionalismo. Y en este momento, dice él, entramos en una fase curiosa porque el loco, que paulatinamente había sustituido al leproso como esa figura sagrada, y por lo tanto el loco es medio maltratado, pero al mismo tiempo es sacralizado, ¿no? Y tiene una cierta posición de prestigio en las sociedades inmediatamente previas al racionalismo, digamos. Existe toda esta historia de la nave de los locos, ¿no? Que es como muy brutalizada, o sea, como los locos son brutalizados, son trepados a esta nave que es echada a los ríos, sobre todo, como en el abandono para que convivan entre sí, no interfieren en la ciudad. Pero también el loco es visto como una especie de oráculo. Dice Foucault que en la irrupción de la época clásica termina el diálogo entre la locura y la razón y empieza el monólogo de la razón acerca de la locura. Entonces el mundo social empieza a desarrollar como este constructo en el que hemos vivido durante siglos, donde los locos padecen una enfermedad, ¿sí? Y una de las características principales de su enfermedad tiene que ver con el lenguaje y con la convivencia. O sea, no pueden convivir aquí con nosotros los locos, porque no saben si se van a poner violentos. Y además, una de las características con las que más identificamos a la locura es con un lenguaje que no podemos cazar, que no podemos cachar. Foucault dice que característicamente dos de los personajes centrales
centrales para el desarrollo de la cultura occidental participan de la locura. Y por supuesto, estos dos personajes son Hamlet y Don Quijote. ¿No? La presencia de Hamlet y Don Quijote va a ser central para entender, para que desde el arte se confronte el monólogo de la razón acerca de la locura. Y característicamente, desde Hamlet y desde Don Quijote, se empiezan a plantear cuestiones que van a ser medulares para el arte occidental. Por lo menos dos cuestiones medulares que van más allá del cuándo y el dónde, y que tienen que ver con la disyunción, con el yo partido en dos, con el yo escindido de la modernidad occidental en el arte. El monólogo de Hamlet es una especie de canto contracartesiano. Y bueno, cuando digo el monólogo de Hamlet, luego yo me río de mí mismo porque digo, pues ¿cuál, güey? Porque Hamlet se la pasa monologando durante toda la obra. Yo pienso que a veces me da pena. Hoy le decía a mi mujer que yo soy como Hamlet, nada más que él es más listo que yo, ¿no? Porque habla demasiado el tipo, no deja hablar a nadie. Pero bueno, lo que conocemos como el monólogo de Hamlet es este pasaje del acto número 3, el acto tercero de la obra, que dice, como todo el mundo sabe, hasta los que no han leído nunca Shakespeare, ser o no ser, esta es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta o oponer los brazos a este torrente de calamidades y darles fin con atrevida resistencia? Morir es dormir, ¿no más? Y por un sueño, diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza. Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir y tal vez soñar. El problema de la percepción de lo real y el problema de si la voluntad humana tiene un peso específico en su transcurso, es un problema cognitivo por excelencia y va a ser complejísimo y se va a desarrollar en el futuro mucho. Pero además, este problema planteado aquí por Hamlet va a dar origen a una gran cantidad de literatura del siglo XX, sobre todo. Va a dar origen, dice Harold Bloom al menos, a algunas de las ideas más interesantes de Freud acerca de la conciencia. La conciencia escindida de Hamlet participa de muchos aspectos de cómo nos relacionamos con el mundo. No solamente desarrolla la disyunción entre ser esto o ser aquello, sino entre estar en un plano de la realidad o en otro. Recordemos que finalmente, dentro de la obra, Hamlet se convierte en dramaturgo. Y Bloom en algún momento se pregunta, ¿quién es el dramaturgo de esa representación que Hamlet está dirigiendo dentro de la obra? ¿El dramaturgo es Shakespeare? ¿O Shakespeare es capaz de fundirse dentro de Hamlet y hacer que Hamlet sea el autor? Y dice también, describe a Hamlet como uno de los grandes ironistas de la época clásica. En este entorno, Bloom, en este libro que se llama La invención de lo humano, acerca de las obras de Shakespeare, dice, voy a citar un pasajito en el que dice, Harry Levin, cavilando sobre esto, describe con justicia Hamlet como una obra obsesionada con la palabra cuestión, usada 17 veces, y con el cuestionamiento de la creencia en fantasmas y en el código de la venganza. El principal aspecto en que Shakespeare se aparta del Hamlet de la leyenda o de la historia es la alteración bastante sutil del fundamento de la acción del príncipe. En el cronista danés Saxo Grammaticus y en el cuento francés de Belfort, el príncipe Hamlet está desde el principio en peligro ante su criminal tío y finge astutamente la idiotez y la locura para preservar su vida. Tal vez en el Ur-Hamlet Shakespeare había seguido este paradigma, hay una obra previa, digamos, a la que conocemos. Pero poco queda de él en nuestro Hamlet.
Claudio está demasiado contento de tener como heredero a su sobrino. Podrido como está en el estado de Dinamarca, Claudio tiene todo lo que siempre quiso, a Gertrude y el trono. Si Hamlet hubiera permanecido pasivo después de la visita del espectro, entonces Polonio, Ofelia, Laertes, Rosencrantz, Guildenstern, Claudio, Gertrude y Hamlet mismo no hubieran muerto de muerte violenta. El punto aquí es lo que significa la acción individual. La pregunta acerca de mi voluntad está destruyendo la realidad es una pregunta completamente hamletiana, pero también es una pregunta completamente budista, ¿no? ¿Hasta qué punto mi voluntad se está oponiendo a que las cosas sean simplemente lo que son? Y me parece que es una pregunta central para la altura del arte. Creo quizá que es la gran pregunta estética de los siglos XIX y XX, junto con esta línea que se desprende de la reflexión acerca de la locura y la libertad que aparece en el Quijote. No voy a detenerme a hablar de toda la locura del Quijote, podría hablar de lo ambivalente, tanto en Hamlet como en el Quijote, y lo ambivalente no solo presentado en la relación entre Don Quijote y Sancho, sino lo ambivalente que es el propio, ambivalente que es el propio Don Quijote acerca de sí mismo, cuando dice que se va a hacer locuras en Sierra Morena y de pronto va a hacer todas estas locuras para que Sancho se las cuente a su amada Dulcinea. Y entonces Sancho le dice, pero es que ¿dónde encuentra a Dulcinea? Y entonces Don Quijote tiene que salir un momento de su locura como si su locura fuera un personaje. Y entonces ves el carácter escindido. Creo que es un momento central y muchos críticos no le han dedicado el tiempo suficiente, muy hamletiano por otra parte, en el que Don Quijote sale de su locura, sale de la esencia narrativa de su locura para explicarle a Sancho que en realidad Dulcinea del Toboso es Aldonza Lorente, la mujer que cría puercos en el pueblo. Cuando Don Quijote hace eso, la ambivalencia del personaje cobra, me parece, redondez y una presencia a la altura de un personaje como Hamlet, creo yo. Sin embargo, creo que se ha hablado poco de esa escisión en la construcción del personaje. De lo que sí se ha hablado mucho, porque eso además corresponde mucho al temperamento español, temperamento hispánico, y ahora que he estado investigando encontré unas cosas terriblemente franquistas respecto de este texto particular que está en el capítulo 38 de la primera parte del Quijote y que es el discurso de las armas y las letras. Hace un momento decía que las preguntas esenciales no tienen signo de interrogación. Me parece que una de las grandes preguntas del arte occidental, de la literatura occidental, una pregunta tremenda que ha construido palacios de palabras espléndidos, como la obra de Tolstoy o la obra de Stendhal, es el discurso de las armas y las letras. En este pequeño pasaje, casi desconfigurado, es la parte quizá más deshilachada de todo el Quijote, donde aparece este discurso, porque finalmente pues aparece, están los relatos de la venta, aparece la princesa Micomicona, está como muchos personajes secundarios empiezan a cobrar como primer plano y relevancia en todo esto que luego va a complementarse con la historia. Bueno, está la historia del cautivo ahí, está las historias de la venta, la novela del curioso impertinente, todas estas historias están ahí como deshilachadas y de pronto aparece el discurso de las armas y las letras, que considero es uno de los pasajes más marcadamente autobiográficos del Quijote, porque en este discurso el Quijote habla sobre lo que significa ser escritor, o dedicarse a las letras, que ni siquiera es ser escritor estrictamente, sino dedicarse, digamos, al mundo, al burocrático mundo del pensamiento, que es desde donde yo estoy sentado en este momento, por ejemplo, aunque tengo que decir que mi burocracia en este momento no causa honorarios a nadie. Y el extremo de la milicia, directamente tomar las armas e ir a la batalla, ¿no? En su discurso, Don Quijote, por supuesto, siendo un caballero andante, establece que las armas están muy por encima de las letras
y las armas son esenciales para sostener la realidad, más allá del pensamiento y la escritura. Esto es relevante de muchas maneras, creo yo. Primero, es relevante porque Don Quijote puede hacer un discurso como este, muy en serio, o muy en broma, pero para Cervantes era fundamental. Por eso digo que se trata de un pasaje que a mí me parece muy sublime cuando se lee a contraluz de la experiencia biográfica, porque en última instancia Miguel de Cervantes Saavedra se veía a sí mismo no como la figura máxima de la literatura en nuestra lengua, sino como un simple soldado que peleó, dice en sus propias palabras, bajo las órdenes del Hijo del Rayo. Así es como describe a Juan de Austria. La manera como Cervantes habla de su experiencia de haber sido un soldado es quizá, está esparcida por su obra entre los pasajes más hermosos, más sublimes, incluso en el prólogo, en el prólogo a la segunda parte del Quijote, cuando se pelea con Avellaneda, dice algo así como que solo lamento que me trate de manco y de viejo, como si yo pudiera detener el tiempo o me hubieran hecho esta herida en una taberna. Parece hermosísimo, me emociona mucho esa sensación de este hombre que tenía un brazo inutilizado y era un anciano y tenía un brazo inutilizado, y con más fervor incluso que en su vejez defendía el carácter épico de la herida que le hicieron en Lepanto, luchando como un soldado raso. Me parece muy conmovedor que frente a la impersonalidad de un autor como Shakespeare, la profunda impersonalidad de Shakespeare, la obra de Cervantes esté tan atravesada por la experiencia autobiográfica, al punto de que hay una especie de oxímoron ahí. Yo creo que una de las cosas más conmovedoras que surgen a ratos en la lectura del Quijote es esa sensación de que el tipo nunca se entera de la gran novela que está escribiendo, y nunca se entera en parte porque en su mente él sigue siendo un soldado de infantería. Me parece que es una lección de estilo, una verdadera lección de estilo y una verdadera lección de oficio, porque si todos escribiéramos como si fuéramos lo más humilde que hemos sido en nuestra vida, quizá escribiríamos mejor. Se va desdoblando en la literatura occidental en otros momentos, desde otros registros, y uno de los pliegues que me interesa abordar es el de la voz de Stendhal. El discurso de las armas y las letras como disyuntiva, en donde Cervantes decididamente apuesta por las armas, en Stendhal se convierte en una pregunta abierta. Se convierte en una pregunta con una respuesta, en realidad con una doble respuesta, y cada parte de esa doble respuesta es muy larga, ¿no? Es quizá una de las respuestas a una pregunta más largas de la historia de la literatura, y también creo es una doble respuesta muy hermosa. Es una respuesta que tiene dos títulos en realidad, y son los títulos de dos novelas, Rojo y Negro y La Cartuja de Parma. Rojo y Negro es la historia de esta aspiración al mundo de las letras, que es visto en realidad como en todo su carácter doméstico y al mismo tiempo burocrático, desesperado por una cierta fantasía pequeño burguesa que todos, que la mayoría de los que estamos vinculados a las humanidades, creo, hemos experimentado. Esta fantasía heroica pequeño burguesa que vive Julien Sorel como preceptor y como amante, ¿no? Como amante de una señora, y como este personaje arrebatado por la pasión que en última instancia incurre en el asesinato. Y la novela Rojo y Negro es una novela que propone una segunda pregunta dentro de la pregunta acerca del discurso de las armas y las letras. Propone una segunda pregunta dentro del discurso de las letras, que ¿es real
lo que sentimos? Me parece que es una pregunta muy sutil a la larga, aunque la respuesta de Stendhal es ambigua, pero tiende a mostrarnos como una especie de pasión fingida en la figura de Julien Sorel, que parece consagrarse de algún modo, convertirse en un héroe de la nota roja por cometer un asesinato pasional, cuando en realidad es un personaje completamente desasido del mundo. Es un poco, creo que es visto como desde cierto enfoque, pero no me voy a ir por ahí porque si no va a ser esto muy largo, pero visto desde cierta óptica, Julien Sorel es como el tatarabuelo o el bisabuelo del personaje del extranjero de Albert Camus, ¿no? Es este personaje que parece tener gestos tremendos, pero no existe un verdadero sistema pasional detrás de ellos. Parece haber como solo el hastío detrás de ellos. Me parece que la reflexión de Stendhal al respecto es bastante compleja, bastante elaborada, y aunque no está del todo resuelta en rojo y negro, sí va a dar lugar a muchos ecos a lo largo de la tradición literaria, de la tradición novelística occidental. Me parece que uno de esos ecos podría ser, aunque por supuesto es un libro que tiene muchas otras fuentes y muchos otros atisbos y llega a muchos otros lugares, Madame Bovary. Me parece que la problemática con la que se enfoca Madame Bovary está emparentada con la de rojo y negro, y de ahí se abren muchas otras vertientes que para mí llegan incluso a novelas como Libertad de Jonathan Franzen, ¿no? Todas esas resonancias acerca de una cultura que se pretende de algún modo, sí, hay una especie de burocracia del corazón, digamos, en la cultura, en la cultura de la clase media, de las aspiraciones de cierta clase ilustrada, en el mundo de las letras, digamos. Frente a ese discurso está la figura de Fabricio del Dongo en La Cartuja de Parma. Alguien encendido por la flama de la fama del heroísmo, no la lucha en sí, sino la necesidad de ser parte. Y creo que los personajes de Stendhal abren la puerta a esta angustia de modernidad que digamos que traída desde la locura de la época clásica, se transforma en las sociedades burguesas del 19 y el 20 en una retórica de vivir, ¿no? En una apariencia, una necesidad de apariencia. Me parece que la gran pregunta en La Cartuja de Parma no es las armas como una elección heroica, épica, sagrada, sino qué tan buenas son las armas estas, qué tanto lustre y fama me van a dar, ¿no? El problema del yo está enfocado de otra manera. Y hay una escena en La Cartuja de Parma a la que siempre regreso y que tiene que ver con la pregunta posterior de Fabricio. El momento más intenso, cuando Fabricio entra en la batalla, vemos que la batalla es un desmadre y no se entiende un carajo de lo que está sucediendo. Y creo que el momento culminante de ese desmadre, que es la batalla donde hay unos cuantos tipos por allá y luego hay charcos de agua y luego de pronto aparece un caballo, cae un mortero que hiere a este caballo, el caballo se asusta al mismo tiempo que se le abre el vientre, empieza a caminar hacia atrás y entonces empieza a caminar sobre sus propias vísceras. Es una de las escenas más tremendas, creo, de la novela, y creo que es una de las escenas más tremendas de la literatura occidental. Este momento no es un momento histórico, heroico, es un momento plástico de la guerra. Más adelante, cuando Fabricio está herido, todo el tiempo, desde que está en la batalla, pero sobre todo cuando está herido, empieza a preguntar si eso donde estuvo realmente fue una batalla. Y el lector tampoco lo tiene claro, porque la descripción de la batalla es muy confusa y es como digamos, yo creo que es como la fuente de ciertas escenas cinematográficas sobre Vietnam o la de Spielberg de la toma del día D, ¿no? O sea, es como que
diablos está pasando aquí? Es muy confuso. Cuando Fabricio finalmente es informado, cuando pregunta, dice, bueno, pero eso donde estuvimos era verdaderamente una batalla, alguien le contesta como casi ofendido, le dijo, esa, caballero, fue la batalla de Waterloo. Creo que es un gran momento también de la novela, ¿no? Que eso que nosotros como lectores hemos visto como algo que no nos queda claro qué carajo está pasando aquí, y que tampoco nos parece que sea como a nosotros, como a Fabricio, no nos parece que sea la gran batalla de nada, es nada menos que la batalla de Waterloo. ¿Por qué? Porque luego viene una segunda capa de la pregunta, y me parece que esa siguiente capa de la pregunta es la que tiene que ver con el poder, con el triunfo de alguien. La batalla de Waterloo es la batalla de Waterloo porque alguien la ganó. Dicen que a todo general le llega su Waterloo, y eso es un dicho como muy puesto desde el lado de los ingleses derrotando a Napoleón, ¿no? Entonces, me parece que para entrar en ese territorio, en el territorio de cómo el poder cambia los lineamientos de la pregunta, voy a sacar de aquí los Quanis y a Shakespeare, y voy a recurrir a un lugar distinto, pero cercano en la imaginación, que es la figura de Fortinbras. Fortinbras es el rey que hace la guerra contra Dinamarca en el Hamlet de Shakespeare. Fortinbras es, en última instancia, quien toma Dinamarca después de que todos los personajes de la tragedia de Hamlet mueren. Existe un poema de Zbigniew Herbert, enorme poeta polaco, que se titula El treno de Fortinbras. El poema fue escrito a mediados del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, en Polonia, en una Polonia además devastada por los soviéticos. Por supuesto tiene esa carga política, pero el discurso está situado en el momento en el que Fortinbras entra al palacio de Hamlet y encuentra a este gran personaje de la literatura occidental, nuestro gran antepasado, nuestro príncipe, muerto. El treno de Fortinbras es un monólogo puesto en la voz de Fortinbras. Ahora que nos hemos quedado solos, podemos hablar, príncipe, de hombre a hombre, aunque ya se ha extendido sobre la escalera y ves tanto como una hormiga muerta, es decir, un negro sol de rayos quebrados. Nunca pude pensar en tus manos sin una sonrisa, y ahora que yacen sobre la piedra como nidos derribados, están tan inermes como antes. Este es verdaderamente el final. Las manos yacen aparte, la espada yace aparte, aparte la cabeza, y tus pies de caballero en blandas pantuflas. Tendrás un funeral militar aunque no fuiste soldado. Es el único ritual con el que estoy algo familiarizado. No habrá cirios ni cantos, sino mechas y estruendo, el crespón negro arrastrado por el empedrado, yelmos, herradas botas, caballos de artillería. Redobles, redobles, lo sé, nada del otro mundo. Serán mis maniobras antes de tomar el poder. Es preciso agarrar la ciudad por el pescuezo y sacudirla un poco. Antes o después tenías que morir, Hamlet. No estabas hecho para la vida. Creías en ideas de cristal y no en la arcilla humana. Vivías con continuos espasmos como en un sueño, cazabas quimeras. Vorazmente masticabas el aire y al punto vomitabas. No sabías ninguna cosa humana, ni siquiera respirar sabías. Ahora estás en paz, Hamlet. Hiciste lo que te correspondía y estás en paz. El resto no es silencio, sino que me pertenece. Elegiste la parte más fácil, la estocada efectista. Mas, ¿qué es una muerte heroica frente al eterno velar, con el frío orbe en la mano, en el sitial alto, con vistas al hormiguero y a la esfera del reloj?
Adiós, príncipe, me espera un proyecto de alcantarillado y el decreto concerniente a prostitutas y mendigos. Debo también idear un mejor sistema de prisiones, ya que, como con razón observaste, Dinamarca es una prisión. Me vuelvo hacia mis asuntos. Hoy en la noche nacerá la estrella Hamlet. Ya nunca nos encontraremos. Lo que tras de mí quedará ya no será materia de tragedia alguna. Ni darnos la bienvenida ni el adiós. Vivimos en archipiélagos y estas aguas, estas palabras, ¿qué pueden? ¿Qué pueden, príncipe? Hay algo en este poema que me parece sumamente triste y sublime, pero también sumamente siniestro, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es la voz de Fortinbras? Fortinbras finalmente está hablando con el cuerpo de la tragedia muerto. Está hablando desde el proyecto del ganador del botín. Está hablando desde la voz del interrogador. Me parece muy característico que un poeta polaco haya escrito en la segunda mitad del siglo XX un poema desde la voz del poder, desde la voz del interrogador, porque la pregunta cambió radicalmente con los totalitarismos. La pregunta que el hombre le hacía a la divinidad, la pregunta que los monjes se hacen entre sí para buscar la revelación, se convierte en este territorio en el que alguien es atado a una silla y es martirizado para dar una respuesta. Estoy hablando de Auschwitz, estoy hablando del nazismo, estoy hablando de las purgas soviéticas, estoy hablando del macartismo, estoy hablando de Pinochet. El lugar de la pregunta en el mundo social se vuelve, deja de ser el discurso de las armas y las letras, deja de ser, creo yo, la búsqueda de ese prestigio personal como experiencia estética y se convierte en este baño de sangre, pero también de humillación, que nos ha dado una tremenda experiencia del mundo y que para mí está contenido como la distopía de los Koanes, así lo considero yo, la distopía del Zen sería una película de John Schlesinger que se llama Marathon Man. Marathon Man es una historia más o menos simple en la que Dustin Hoffman hace el papel de un corredor de maratones y este personaje, corredor de maratones, tiene un hermano con el que se ve de vez en cuando, y resulta que este hermano es un agente secreto del gobierno, y este agente secreto del gobierno está metido en un tema, perdón por el spoileo de la película, pero lo necesito para llegar al punto central de lo que quiero decir. Discúlpame también allá que está spoileando, perdón, sí. Este agente ha descubierto a un personaje singular que está oculto en Sudamérica, que es interpretado en la película por Sir Laurence Olivier y que es un trasunto de Mengele, el gran torturador nazi. Es este prófugo, este nazi prófugo oculto en Sudamérica, que además tiene una fortuna en una caja fuerte, y entonces regresa a Estados Unidos para recoger esa caja, y él no sabe, este asesino y este torturador no sabe si el personaje de Dustin Hoffman sabe o no sabe quién es para empezar, solo lo ve junto al otro, no sabe que son hermanos, no sabe que él es un corredor, no sabe nada. Quiere saber si lo van a arrestar o no yendo a recoger su fortuna al banco. Es lo que quiere saber. Y como es un torturador profesional,
lo que hace es que toma a este hombre, al maratonista, lo sienta en una silla y le hace lo indecible. Y mientras lo hace, le hace una pregunta. La pregunta en inglés es, ¿is it safe? Que podría traducirse como, ¿es seguro? Esa es la pregunta. Mientras lo tortura una y otra vez. Y el maratonista da todas las respuestas que se le ocurren. Me parece que es una gran metáfora y es literariamente una respuesta, esa distopía del Juan, porque en última instancia lo que los autoritarismos han hecho con la humanidad, es interrogarlos acerca de una pregunta que no entendemos. Olvídate de si sabemos o no la respuesta y si estamos dispuestos o no a decirla. Los seres humanos no entendemos la pregunta que nos hace el poder. Mientras el poder nos sienta en una silla y nos tortura. Me parece que esa metáfora profunda está en buena parte de la literatura del siglo XX, y creo que por eso una de las grandes respuestas de la literatura del siglo XX, muchas de ellas tienen que ver con el caos, porque el arte respondió con el caos a la tortura. Me parece que no ver esto es no ver el mundo. Me parece que el Juan más profundo es el que está dictado por el sufrimiento de la humanidad. Me parece que escritores como Mikhail Bulgakov o Joseph Brodsky están respondiendo al Juan de esa especie de Dr. Mengele de la película Marathon Man, que está preguntándonos todo el tiempo algo que no sabemos cómo responder, porque humanamente estamos incapacitados para responderlo, frente a esa forma de destrucción ciega que puede ser el poder, ¿no? Dice Lacan y dice Zizek, y yo lo he repetido varias veces, que la angustia es la única emoción verdadera. Me parece que hay esta respuesta de angustia, esta reacción hacia la angustia en las respuestas que el arte le da al poder con el caos, que está desde el yo es otro de Rimbaud, o el título de un libro de Samuel Beckett que es característicamente una pregunta, que es ¿cómo es? Y que son preguntas, me parece, acerca del cómo. Las preguntas acerca del cómo me parece que juegan mucho en la cancha del absurdo, de la locura, de la ruptura de la sintaxis. Al principio decía que la percepción tiene que ver con esa soga que pasa por las sensaciones y que vincula, que puede ser la sintaxis. Romper la sintaxis, me parece, o transformar la sintaxis, o darle otros sentidos, ha sido sumamente importante para la literatura moderna, fue sumamente importante para la literatura moderna y se constituyó en muchos momentos. Y solo quiero mencionar algunas experiencias lingüísticas a bote pronto que tienen que ver con el misticismo laico, una forma de tener la experiencia mística en las alas del lenguaje mismo, que es algo que está en la obra de Paul Celan, que es algo que está en la obra de José Ángel Valente, de Andrés Dubuchet o de Alda Merini, ¿no? Son artistas que vivieron en un límite profundo de sufrimiento acerca de la razón, acerca del lugar, acerca incluso del lenguaje. En el caso de Paul Celan es muy característico el estudio, yo no sé alemán, trato de leerlo, las traducciones, pero algo que yo no logro apreciar, pero que está en los estudios, tiene que ver con el carácter cortado del alemán de Celan, ¿no? Un alemán de alguien que no sabe, es decir, un hombre que habla la lengua de los asesinos de sus padres, y que es una lengua que no entiende bien y que en última instancia la convierte en su lengua literaria, ¿no? Me parece que nada más esta descripción me parece que basta para hacer que la lectura de Paul Celan se vuelva interesante, ¿no? La noción de que es un hombre que escribe en el idioma del enemigo y además conociéndolo imperfectamente, ¿no? Creo que una de las cosas que hacen que un poeta sea un poeta es
tiene el sentimiento de imperfección de su idioma. Creo que la imperfección del lenguaje es importante para un escritor, para un poeta, fundamentalmente para un poeta. Ese espíritu lo percibo en la lectura de Alda Merini, en esa búsqueda de reconciliación mística, ¿no? Con un sentimiento de lo sagrado que está completamente atravesado por el sufrimiento y que me parece en Latinoamérica tiene una contraparte, tiene un compañero de viaje que es Héctor Viel-Temperley, ¿no? Autor del Hospital Británico. Héctor Viel-Temperley escribió una serie de obras y posteriormente en los años 80, en 86, 85, 86, le diagnostican un tumor en el cerebro y tienen que operarle el cerebro y extraerle ese tumor. Muere muy poco después, luego de haberse fugado del hospital, además, en un ataque más de locura también. Y escribe este pequeño poema, Hospital Británico, para mí una de las cumbres de la literatura, de la poesía hispanoamericana, en el que trata de hablar con Dios, pensando en que, no, ni siquiera pensando, viviendo su tumor como la corona de espinas de Jesús. Es un poema sumamente religioso, el Hospital Británico. Es el poema de un católico, y dice Viel-Temperley, también es el poema de un trepanado, ¿no? La pregunta aquí se convierte en una experiencia también del cuerpo. Esto creo que va a ser muy importante para la mística laica. No voy a hablar mucho más de estos autores y de estos poetas porque yo sé que ya llevamos un buen rato y voy a tratar de acercarme hacia el final de esta charla. Solo era plantear algunas de las líneas que a mí me parece que son interesantes para hablar de la pregunta como un elemento literario. Primero, el grado de irracionalidad que puede haber en la pregunta. Después, la pregunta como tema, en el sentido musical y en el sentido, digamos, como más abstracto, que suele emplearse para ese término. Las disyunciones que preguntarse algo le plantea a un escritor también, el asumir una postura. Me voy a quedar con una cosa bajo la manga. Mira nada más lo que salió, el 5 copas y el puente. Eso quiere decir que avance, creo. Iba a hablar un poco sobre la pregunta oracular y el lugar que ocupan los oráculos en los discursos psicoanalíticos y la forma en la que hay este revival de los oráculos y particularmente del tarot y las sociedades mistéricas en estos periodos como de la Ilustración y sobre todo en el territorio anglosajón, ¿no? Pero me salto la pregunta oracular y me gustaría hablar primero del existencialismo literario y de cómo lo dostoyevskiano aparece detrás de todas esas grandes preguntas, la pregunta de las armas y las letras, la pregunta de Dios, la pregunta del absurdo, la respuesta del caos frente al poder, o sea, el arte que responde al poder con el caos, un caos bastante maltratado en última instancia. Está también esta afirmación existencial. La psicología existencial lo diría como, bueno, ¿y tú por qué no te matas? Esa sería la pregunta. Y creo que la respuesta está en libros inmensos. A veces está expresada como muerte, a veces no. Creo que voy a detenerme solo en un ejemplo de esto. No voy a hablar mucho de Dostoyevsky, creo que ya se ha hablado mucho de Dostoyevsky. Voy a hablar de dos autores con cierta línea dostoyevskiana. Uno de ellos es Kenzaburo Oe y el otro es Raymond Carver. Kenzaburo Oe, en una novela que se titula característicamente Una cuestión personal, narra la experiencia de haber sido padre y de que su hijo haya nacido, el hijo del personaje, Bert, que en realidad es una novela autobiográfica, el hijo del personaje, que es un profesor de inglés en Japón, se encuentra con que su hijo nació con graves problemas
psicomotores y de aprendizaje, y básicamente lo que le dicen es, este niño sería mejor que no viviera, va a ser mejor para él. La novela narra en realidad los días de juerga que se toma Bert para tomar la decisión, para responder a la pregunta, ¿mi hijo debe vivir o no? Es una novela muy hermosa y muy dura acerca de lo que puede significar no solo tomar decisiones, sino ser honesto a la hora de tomarlas. Es una novela sobre la honestidad que me parece puede ser muy iluminadora para estos tiempos y también muy estilísticamente muy iluminadora para cualquiera que quiera ser un escritor y enfrentarse a las verdaderas preguntas de la literatura. A mí tengo que decir que este es uno de los libros que me enseñaron a escribir. No desde el punto de vista de la técnica, sino desde el punto de vista de lo humano. Y lo mismo podría decir de un cuento de Raymond Carver que se titula Tanta agua tan cerca de casa. La experiencia de ese existencialismo literario en Tanta agua tan cerca de casa tiene que ver con otro grado de la pregunta, que es ¿qué tanto conocemos a las personas que están junto a nosotros y qué tanto las aceptamos como son? ¿Y qué tanto nos va a sacudir lo que no sabemos de ellas? La historia básicamente es contada desde el punto de vista de Claire, desde una voz femenina. Claire narra cómo su esposo con unos amigos se va a la montaña, al río, de pesca, y de pronto este grupo de hombres descubre el cadáver de una chica asesinada en este lugar. Y dicen, bueno, vamos a regresarnos. Dicen, pero no, ahorita no podemos regresarnos. Bueno, ok, vamos a esperar. Entonces se quedan ahí, pero además se ponen a pescar. Se ponen a pescar junto al cadáver. Y ya cuando hay luz suficiente regresan al pueblo y denuncian. Y regresan a la ciudad y denuncian el asesinato. Hay esta increíble tensión en la voz de Claire cuando se da cuenta que está casada, que ama, o no sé si ama, porque además ya la relación parece bastante destruida, pero que está junto a este hombre que es capaz de profanar el cadáver de una joven, poniéndose a pescar a un lado suyo. Y además establece una serie de relaciones con los objetos de la pesca, las truchas, ¿no? Los cuerpos de las truchas y su relación con el cuerpo femenino que estuvo en el agua helada. La pregunta que hace Claire en Tanta agua tan cerca de casa es compleja, es muy compleja, pero tiene una expresión plástica muy simple y muy bella, porque dice, al final pasan por un puente y hay unos hombres pescando y se da cuenta que esa corriente de agua donde ellos están pescando en la ciudad es la misma donde su esposo se fue. O sea, claro, su esposo va a la montaña a buscar pues lo primitivo, lo puro, o sea, también hay un oxímoron muy intenso, ¿no? En ese viaje hacia el... No sé si podemos encender alguna luz, porque yo tampoco veo nada. Espero que... Bueno, ya casi terminamos. Si podemos prender la luz de acá también, puede ser. En fin, voy a tratar de concentrarme. Decía que cuando van pasando por el río, Claire dice, ¿por qué tuvo que irse tan lejos habiendo tanta agua tan cerca de casa? Y hay toda esta reflexión acerca de cómo ese viaje hacia la pureza es también un viaje hacia lo más primitivo y oscuro de lo humano, ¿no? Entonces, bueno, ahí también está la pregunta contenida en ese ¿por qué tuvo que irse tan lejos habiendo tanta agua tan cerca de casa? Es bastante compleja, me parece. En fin, la pregunta literaria, la pregunta del escritor, la pregunta del oficio, me parece que es muy radical, abarca muchas experiencias, abarca las experiencias de la cultura, nuestra relación con el poder y nuestra relación también con lo sagrado. Pero también creo, sobre todo, que se trata de una pregunta profundamente personal. Me parece que más allá de la técnica, más allá de cosas como el uso de la respiración o
la repetición o la rutina como instrumentos alrededor del escritor, la pregunta, ahí es donde está, ahí es donde el escritor tiene que ponerse en juego. La primera gran pregunta para mí es la pregunta acerca de la vocación. Muchos piensan que eso no existe. Para mí es central la pregunta acerca de la vocación, ¿no? Cuando yo a los 17 años decidí ser escritor, lo hice con una intensidad que a veces me parece sumamente cursi, como hoy. Pero así fue la experiencia para mí. No voy a hablar tanto de eso, voy a hablar, creo que en este momento de mi vida, para verlo desde una cuestión, como una cuestión personal, cada quien sabe su pregunta y cada quien sabe cuál es su cuestión personal. Las mías son 3 o 2, no estoy seguro si son 3 o 2. Mi hijo ya está brincando en la cama, ya está vuelto loco, entonces voy a apurarme a decir rápido estas 3 o 2, que son casi 2 preguntas. La primera es la pregunta acerca de el qué que está detrás. Hace unos años hace unos años estaba yo buscando en una lista, en una playlist, estaba buscando One Hit Wonders y me encontré uno que es uno de las, como una de las claves de esta charla, que es una canción que se llama 96 lágrimas, 96 Tears, de un grupo que se llamó Question Mark and the Mysterians. Para mí fue una curiosidad ver un grupo chicano grabando una rolita de rock sesentero, y empecé a buscar información sobre ellos, y gracias a la información sobre ellos llegué a una línea que hablaba de los misterianos. Cuando empecé a estudiar los misterianos me di cuenta que había una cosa que se llamaba la filosofía de la mente. Los misterianos eran una escuela de la filosofía de la mente. Cuando llegué a la filosofía de la mente, llegué a la discusión en torno de la ciencia cognitiva acerca de el origen de la conciencia. Y básicamente había una discusión en la que había David Chalmers hablaba de que la conciencia era una cosa dada per se, una cosa que tenía que vincularse con la física cuántica para explicar el ser. No voy a detenerme mucho más en esto, pero cuando yo llegué a esa pregunta me vine abajo, porque toda mi vida fui ateo, y esta para mí fue una cuestión fundamental, la de la conciencia. ¿Cómo construye conciencia un ser humano? Me parece que es una pregunta central para el arte. Me parece que no podemos hacer arte, por supuesto que podemos hacer arte siendo absolutamente ateos. Lo que creo que no podemos hacer es no tener esa preocupación inherente acerca de lo que significa conocer, de cómo funciona la conciencia. Porque si no nos preocupamos por cómo funciona la conciencia, si yo como escritor no me preocupo por cómo funciona la conciencia, me es muy difícil construir discursos estéticos. Al menos esa fue la experiencia para mí. Esto me llevó a un estado cercano a la locura. No llegué hasta allá, pero creo que la pregunta se volvió tan intensa que terminé 3 meses internado en una clínica psiquiátrica. No por esta pregunta directa, sino por todas las cosas que ocasionó en mi vida. Pero en última instancia, para mí se volvió central, se volvió una cuestión personal, la pregunta acerca del conocimiento. Como no el conocimiento como la acumulación de saber, sino el conocimiento como el hecho procesual que le permite a un ser. Esta me parece que es una pregunta central para este momento del arte, no de la ciencia. De la ciencia también, por supuesto. Pero a mí me interesa el momento que es para el oficio del escritor, ¿no? El problema de la conciencia y cómo los temas de esa conciencia se confrontan con la historia, con el poder, con las armas o con las letras. Después de eso, algunas conmociones han llegado a mi vida muy fuertes, entre ellas
el feminismo y muchas de sus expresiones, como por ejemplo el movimiento Me Too a principios de este año, la experiencia del sufrimiento del otro, la experiencia de la muerte, de seres a los que amas. Creo que como artista uno tiene que hacerse cargo también de que el sufrimiento no se debe desvanecer. Me parece que a mí me parece que es una responsabilidad moral, que la verdadera responsabilidad moral de un artista es no dejar que el sufrimiento se desvanezca. Creo que un artista tiene que presentificar su sufrimiento, entrar en él, para poder extraer de él una experiencia verdadera. Solo puedo entender el arte desde esa confrontación con la experiencia verdadera. Y la última parte de esa pregunta para mí tiene que ver con el amor. Porque no he podido entender la diferencia entre kama, que en sánscrito sería la palabra que designa al amor erótico, y karuna, que es la palabra en sánscrito que designa a la compasión. Y para mí, porque estoy incapacitado para ello, no he podido desvincularlas nunca. Hay una conexión esencial entre ellas, y uno de mis cuales es Here I Go Again, porque es algo que dice Paul McCartney en una canción que se llama Silly Love Songs, ¿no? ¿Para qué escribir poemas de amor? ¿Para qué enamorarse? No estoy seguro de que sea una pregunta banal después de haber leído la historia de Judith Duportel, una periodista francesa que escribió un artículo y que después se convirtió en un libro que se llama El algoritmo del amor, y que está discutido en un artículo que leí hace poco. El libro no lo he leído aún, pero leí la entrevista que se titula ¿Por qué ligar es tan extremadamente difícil en la era de Tinder? Y la reflexión de Judith Duportel, que me conmovió muchísimo esta historia, y estoy tratando de rastrearla, es que esta periodista llama se convoca a un abogado especialista en derechos humanos y en derechos de la información para obligar a Tinder a entregarle la información que tienen de ella, lo cual aclara ella, es un proceso bastante más complejo de lo que tendría que ser, y lo que le devuelven son 800 páginas, y dice: Tinder sabe más de mí que yo, y que mi psicoanalista, y que mis papás. No solo lo sabe, sino que tiene un registro de cosas. Estoy parafraseando lo que dice Judith Duportel. Dice: sabe, por ejemplo, que tal día hice estas mismas 3 bromas eróticas con 3 personas una después de otra. Sabe cuántas fotografías pasé así, tiene una clase de información que hacerla consciente, dice, puede ser vergonzoso para una persona. Y plantea también que, por ejemplo, Tinder sabe que tuvo 18 interacciones con 18 personas distintas en Navidad, y que los días festivos su uso de la red, de esa red en particular, se disparó. En el artículo también se habla de lo que un psicoanalista dice sobre esto, y hay una noción ahí que creo que es muy interesante, porque ella le pregunta por qué, porque ella lleva esta investigación a un gran extremo, a un extremo profundo. Dice: ¿por qué estoy tan conmocionada de ver esto en el papel y no del ejercicio de hacerlo en Tinder? Y la explicación del psicoanalista es que tenemos una profunda, como seres humanos, insensibilidad a los datos. Es decir, nuestra sensibilidad a lo virtual no se ha desarrollado. Entonces, el objeto material se convierte en una conmoción, pero los datos son algo que no nos afecta emocionalmente y no nos damos cuenta. Y esto aplica a Facebook y a Twitter y a lo que sea, ¿no? Para mí fue así muy sacudidor, porque no tiene que ver, creo yo, con la búsqueda erótica, o no exclusivamente con la búsqueda erótica, sino con la profunda necesidad de amor que tenemos los seres humanos, y
el hueco que hay en nuestra experiencia erótica acerca de esa necesidad de algo que está detrás del erotismo y que es, creo que solo el erotismo completa, que es o nos permite experimentar de manera extrema, que es la compasión, la búsqueda de la compasión. En los años 60 había mucha música al respecto, se decía que el amor era la respuesta, y se supone que el amor era la respuesta para todo. Yo creo que estos tiempos nos han demostrado que no. Nunca escuchamos la pregunta, además. ¿El amor era la respuesta a qué? ¿Cuál era la pregunta? Perdónenme que termine diciendo esto, pero no puedo hacer otra cosa porque en última instancia lo más importante que he hecho en la última parte de mi vida ha sido enamorarme profundamente. Yo no creo que el amor sea la respuesta. Lo que sí creo es que el amor sigue siendo la pregunta.